A esta explicación le vamos a llamar el escrute del fin del mundo. ¿Qué les parece? Y el comienzo de todo. Amén. Bueno, siempre es una gracia que el Señor nos llame y que podamos acudir a su encuentro. En el escrute de la palabra, Él es el que preside. Ya lo hemos invocado, está aquí en medio nuestro. El escrute es como escudriñar las Sagradas Escrituras, ponernos delante de una palabra que nos sana, que nos salva, que nos libera. Voy a tratar de hacer como un esquemita de cómo funciona, pero sobre todo quiero que hagamos la práctica, ya que estoy yo con ustedes durante la ejecución, digamos, de la práctica del escrute, yo voy a ir incorporando las enseñanzas que hagan falta, ¿no? Pero básicamente para que tengan en cuenta cuáles son como las bases del escrute, creo que se apoya fundamentalmente en esto que decimos en la misa. Una palabra tuya bastará para sanar. Amén. Esta es la primera novedad, es una palabra. Esa palabra está ya escrita en el Evangelio del domingo que viene y ahí está tu vida. A mí me gusta decirle a la gente esto, de que lo que te está pasando está escrito en el Evangelio del domingo. El escrute lo que va a hacer es enseñarte a abrir el oído para descubrir cuál es esa palabra. Por eso es buenísimo hacer el escrute en un día de semana, cualquier día de la semana, para que haya como una decantación de esa misma palabra y un actuar de esa misma palabra, que no es otra cosa que ir comiéndose esa realidad de palabra hasta que esa palabra se hace Eucaristía el domingo. O sea que cada misa del domingo, cuando nosotros escrutamos la palabra durante los días previos al domingo, en la semana, se trata de que va afinando nuestro oído para que podamos recibir esa palabra con la que Él quiere sanar. Una palabra tuya bastará para sanar. Y como Dios es simple, basta con una sola palabra. Vamos a darnos cuenta, y es bueno que así sea, no tengan problema, de darse cuenta que no sabemos escuchar. A veces se lee todo el Evangelio, por ejemplo, y los hermanos no tienen todavía la palabra. Entonces por eso también se la lee dos veces, incluso en distintas traducciones, porque hay traducción que tiene una palabra, hay traducción que tiene la otra, y Dios se las ingenia para llegar a tu vida con una sola palabra. Entonces normalmente las personas cuando están bien concentradas, quieren escuchar, entonces ponen el oído y esa palabra es como que le retumba en el corazón, ¿no? Muchos dicen, se me aceleró el corazón con esa palabra, no con otra. O quería escribir otra y no, volví a la primera. Ahí hay algo que hace que palabra sola, no frases. Una palabra tuya bastará para sanar. Fíjate que desde ahí ya está el mensaje claro, ¿no? Después tampoco se compliquen, porque yo tengo una explicación que no la voy a dar ahora, pero ¿qué es la palabra de Dios? Es un acontecimiento. Un acontecimiento se puede contar una historia, y eso también es palabra de Dios. Bueno, nosotros venimos de hacer Moisés y ustedes me han escuchado que Moisés es una palabra de salvación, ¿verdad? ¿Y qué es Moisés? Y toda la vida, el desierto, lo que hemos vivido, lo que hemos compartido. O sea que una palabra tuya basta. Con eso sintetizamos todo. Entonces, fíjate también, la palabra de Dios dice, hágase la luz. Y la luz se hace. No hay vuelta, no explica nada. Dios es poder. La palabra es creadora. Por lo tanto, si vos estás comulgándote una palabra, esta es una expresión también que me gusta mucho, en el escrute comulgamos la palabra, que no es otra cosa que comulgar a Jesús. Estamos recibiendo a Jesús en el escrute. Hay mucha gente que por algún motivo no puede comulgar eucarísticamente, y entonces encuentra en el escrute un camino de conversión pausado, en el que el Señor lo va llevando cada vez más cerca de Él. Y eso es bonito. La gente encuentra que recibe a Jesús con la palabra. Entonces, una vez que escuchamos esa palabra, la anotamos primero en realidad la cita bíblica, a la par anotamos lo que yo le llamo el kairos. El kairos es la cita con Dios, el día de hoy, la fecha, el calendario. Porque además ese cuadernito espiritual donde vas a empezar a escrutar, ese cuadernito espiritual tiene que ser una memoria agradecida de la historia de salvación que Dios va haciendo en tu vida. Es tan importante el encuentro con Dios que hay que registrarlo, hay que tomar nota, porque nosotros somos débiles, somos finitos. Entonces, tomar nota de la historia de salvación es memoria agradecida.
Y los hermanos, por supuesto, cuando ya el escrute va andando durante los meses, los primeros años, van siendo testigos de lo que ya Dios hizo en tu vida. Eso hace que los hermanos de los grupos, por ejemplo, no repitan las mismas enfermedades espirituales siempre. Porque cuando Dios pasó y te sanó, y sucedió en la comunidad, los hermanos son testigos de eso y te lo hacen recordar. A ver, en esta fecha, hermano, Dios pasó por tu vida y yo soy testigo de lo que hizo. ¿Cómo es que ahora repetís lo mismo? ¿Por qué? Y ahí viene un escrute interesante, ¿no? Porque a veces no queremos soltarnos de la camilla que nos da, la camilla de la enfermedad, que me da una cierta seguridad para estar recibiendo afecto, escucha. Bueno, ese es otro tema. Pero les quiero decir que el cuaderno espiritual es memoria agradecida. No es porque sí nomás escribir, es ir registrando cómo Dios pasa, cómo acontece, cómo va sanándome a lo largo de un proceso en mi vida. Bien, entonces cita bíblica, Kairos. De la cita bíblica hacemos una primera flecha y escribimos la palabra con la que el Señor nos toca. Cuando el hermano lee, todos los demás escuchamos, porque tiene que entrar por el oído la palabra. La palabra busca el corazón, no entra por los ojos. La palabra entra por el oído, por eso es tan importante la escucha. A mí me encanta que esté esta chiquita, que tiene ¿cuántos años? 8 años. 8 años, mira. Ella es la primera escrutadora niña de Tierra del Fuego, ¿ah? Con 8 años de vida. Y ustedes los grandes van a ver lo importante que es tener un niño, un adolescente, un anciano en el escrute. El escrute tiene que ser abierto a todas las realidades, a todas las condiciones, porque cada uno escucha de una manera diferente y enriquece a la comunidad. Los niños, los adolescentes también son protagonistas en el escrute. En realidad el protagonista es el Espíritu Santo, que es el que escruta los corazones, pero justamente quienes lo escuchamos somos nosotros. Entonces, ahora, después de escribir la palabra, esa con la que el Señor me está hablando, nos tomamos unos minutitos de oración personal. Por lo tanto, es un ejercicio también de oración personal. ¿Cómo hablo yo con Dios? ¿Cómo me contacto? ¿Cómo me comunico? ¿Y qué me dice? Ahí, por supuesto, dependiendo del grado de oración, por eso en el escrute también pueden participar gente que está en distintos grados de oración. Cada uno en su grado y en su medida habla con Dios y le pregunta, con esta palabra, Señor, ¿qué me querés decir? Y Dios toca, te muestra, te hace recordar, se activan emociones y cosas. Eso es importante porque Dios está comunicando, te está hablando. Eso son unos minutos, hay que ver según la comunidad, según cuántos minutos hacen falta, no muchos, para que Dios te hable y te ilumine qué te quiere decir con esa palabra. Después, a continuación, cada uno la pronuncia la palabra. Y a mí me gusta mucho ese momento porque es como una lluvia que cae del cielo, las palabras se ensartan de una manera que yo no la he escuchado cuando se leyó el Evangelio. Nos pasa en la oración de eco, ¿verdad? Eso que pasa en la oración de eco también pasa cuando hacemos la palabra cada uno. Solemnemente se proclama la palabra, sin más nada. La palabra que te tocó. Y es como una música, ese contexto. ¿Por qué? A mí me gusta decir que esa lluvia de palabras es trabajo para el Espíritu Santo. Porque al final del escrute, Él hace con todas esas palabras diversas un mensaje para la comunidad que está reunida. Hay un mensaje que es personal y hay un mensaje que es comunitario. Y ese es trabajo del Espíritu Santo. Al final van a ver cómo sucede. Y cuando suceda yo se los voy a advertir, les voy a hacer ver cómo el Espíritu Santo está uniendo la vida de cada uno de ustedes con la palabra del escrute. Después, a continuación, tienen un minuto de reloj. Yo no voy a hacer mucho hincapié en las normas de cómo hacerlo al escrute porque les va a quedar el librito, ¿sí? Pero tienen que ser fieles a eso. Dice un minuto de reloj, es para que lo hagan en un minuto de reloj, no hace falta más. No se puede hablar 5, ni 10, ni 15 minutos. En un minuto voy a decir, mi palabra fue tal cosa, y inmediatamente el Señor me mostró una escena de mi vida, y resulta que ahí apareció una persona con la que yo tuve dificultad, y entonces me quedé en este contexto, orando por esa persona, no sé qué, no sé cuánto. ¿Me entendés? En un minuto se dice eso. Los hermanos, en ese momento,
reciben la luz del Espíritu Santo. Yo me creo que el Espíritu Santo está aquí porque lo hemos invocado y está presente. Entonces el don del Espíritu Santo te va a hacer saborear qué le quiere decir Dios a esa persona, conocida o desconocida, no es importante. Pero te toca a vos para hacerte ver lo que le puede estar queriendo decir al otro. Eso es sabiduría. Esa sabiduría hay que transformarla en pregunta. El escrute es pregunta y respuesta. No hay enseñanza, no hay testimonio, no hay te cuento una anécdota, no hay diálogo entre nosotros. Al menos en el tiempo que dura el escrute, esta es la manera en que nos reunimos. Y cuando esto no sucede, existe lo que se llama el santo codazo, que es el hermano que está al lado, le dice al otro, ya te entendimos, ya contestaste, habla en primera persona. También eso de hablar en primera persona es muy útil, porque cuando hablamos en plural, yo suelo decir como el tango el uno. Uno busca lleno de esperanza. No dice yo, dice uno, porque nosotros. No, habla de vos. Porque Dios te está hablando a vos con esa palabra. Y vos estás exponiendo lo que Dios te dice a vos. Además es muy útil escucharse decir mi soberbia, mi pecado, y no nuestros pecados. No. O porque somos soberbios. Eso es fácil decirlo. A ver, decí, porque mi soberbia me encadena. Amén. Entonces eso, desde ahí, ya es como que Dios te está marcando. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, cuando el hermano hable en plural, ustedes lo corrigen santamente y le dice, habla de vos. Habla de vos. Entonces, ahí actúa el Espíritu Santo y va transformando la vida. Entonces, gracias por venir, hermano, y esto me da el pie para explicar qué pasa con los que llegan tarde. Por cualquier motivo. Por cualquier motivo. No hay que esperar a Jesús. No hay que saludar cuando se llega. Se sienta y uno se suma. No es falta de respeto. Está escrito en el librito, ya lo van a ver. ¿Por qué? Porque aquí está pasando algo importante. Y yo lamentablemente por diferentes motivos llegué tarde, entonces llego, me ubico y me acoplo. ¿Sí? No hago otra cosa para distraer. No es falta de educación. Todos los hermanos ya lo vemos llegar al otro, sabemos que tuvo alguna dificultad y gracias a Dios que vino y toma su lugar en la asamblea. ¿Sí? Tengan ese comportamiento. Superamos las cuestiones de urbanidad y de educación, entre comillas. No, estamos entre hermanos. Y aquí preside la palabra, Jesucristo. Él es el más importante. Nosotros somos accidentales. Así que, además de bienvenidos, sirve para dar esta explicación. Entonces, y de paso el cura no se pierde, ¿viste? Porque cuando uno tiene presbicia ya y arterioesclerosis, entonces no sabe en qué parte quedó. Uno es yo. Muy bien. Hablar en primera persona. Muy bien, atenta. Uno es yo aquí. Muy bien. En este caso soy yo. Yo el que me distraigo. Si llegan tarde y saludan, me distraigo. Eso es evidente. Muy bien. Entonces, hablar en primera persona, ahí me quedé. Esto es importante que lo corrijamos los hermanos porque le hace bien al hermano hablar de lo que le está pasando. Después que el hermano en un minuto te cuenta qué le dijo Dios, ahí vienen las preguntas. Y ahí para eso estoy yo ahora aquí, para enseñarles a transformar las preguntas que solemos hacer de manera curiosa a preguntas que sean existenciales. Estas son las dos formas de preguntar. Preguntamos curiosamente cada vez que nos queremos meter en la vida del prójimo. Esa no es pregunta del escrute. Cuando vos le preguntas para conocer vos, eso es una pregunta curiosa. Cuando vos le preguntas para que él se deje iluminar por la palabra y descubra lo que Dios le dice a él, eso es una pregunta que le mueve el piso al hermano. Una pregunta existencial. Conozcas o no vos la respuesta. De repente vas a hacer una pregunta creyendo que él va a responder tal cosa y él va a responder otra, la que Dios le diga a él. ¿Qué tenés que hacer vos? Quedarte callado, pero sin mueca ni nada. El hermano lo vio así. Empezamos a darle lugar a la palabra que pasa en la vida del hermano tal como está hoy. Hoy puede estar dolorido, puede estar deprimido, puede estar triste, puede estar eufórico. Te lo bancas como viene el hermano. Pero solo puedes preguntar y escuchar su respuesta. No hay corrección. Te puede decir que la Santísima Trinidad son media docena de personas. Vos no le decís nada. Porque él cree eso.
En el escrute no es catequesis, no se enseña. Se pone a la persona delante de qué es la palabra. Pero después del escrute, si te interesa la vida de tu hermano, entonces le decís, che hermano, tengo un librito para pasarte, ¿dónde te puedo encontrar esta semana? ¿No? Y le regala el catecismo, ¿verdad? Para que sepa que la Trinidad son 3. Bueno, entonces, o que tal experiencia que el hermano ha compartido a lo mejor está como necesitada de doctrina, de experiencia de Dios. Entonces decir, che hermano, tomamos un café esta semana, quiero compartir con vos algo que me pasó. Y eso es genial. Fuera de la reunioncita de 2 horas de la reunión, eso genera una amistad espiritual que me lleva a reunirme con un hermano en el que yo con el que yo he empatizado, me he puesto en su lugar y digo, le hace falta a este hermano que conozca este libro, este video, o que comparta yo una experiencia con él. Eso se hace aparte. Y cuando vuelve al escrute el hermano, seguro que habiendo descubierto el amor que Dios le tiene por este hermano que se preocupó por él, ese hermano vuelve a la comunidad porque sabe que ahí encuentra vida. ¿Mm? Muy bien. Las preguntas entonces tienen que ser existenciales. Yo puedo hacer 2 preguntas seguidas, solamente 2 seguidas. Cuando viene otro, el tercero pregunta, me habilita para 2 más. Pero hasta 2 puedo hacer seguida porque no tiene que haber un diálogo de 2 personas y los otros son oyentes. No. Solamente te puedo preguntar y repreguntar. Y si yo no estoy convencido de que el Espíritu Santo te quería decir tal cosa y vos me dijiste otra, intercedes por el hermano. Si eso es de Dios, un tercer, cuarto hermano se va a dar cuenta por dónde ibas vos. Porque el Espíritu Santo sopla generalmente a varios. No solo a uno que tiene la verdad, no, a varios. Entonces también es bueno que con humildad vos te calles y a ver si lo que vos intuías que el Espíritu Santo le quería preguntar, otro se dio cuenta de lo mismo. Le va a hacer la pregunta y ahí yo le llamo la triangulación. Ahí hay triángulo. El que es escrutado, el que preguntó primero y un tercero que se dio cuenta por dónde van los tiros. ¿Tá? Eso es genial. Generalmente en el triángulo ya está la respuesta. Generalmente. Y si no, en la medida que va avanzando el escrute, la vida personal de cada uno de ustedes es palabra de Dios para el hermano. Amén. Eso es un acontecimiento espectacular. ¿Cómo puede ser que la vida del otro sea palabra de Dios para mí? Porque yo me veo reflejado en el sufrimiento del otro. En lo que el otro está contando, me veo que eso también me pasa a mí. Incluso cuando por el tiempo no podemos llegar a ser escrutados todos, el hecho de participar en el escrute ya es un escrute para cada uno de nosotros. O sea, no me escrutaron a mí, pero viendo el escrute del otro aprendí un montón. El método, si se quiere llamar así, funciona de esta manera. Por lo tanto, estas cositas así que marco son para respetar y corregirse desde la entrada. No tengan miedo de corregirse, porque cuando ustedes se corrigen muestran que se aman. Claro. Cuando se adulan es cuando no se aman. Como el mundo hace. ¿Qué hace el mundo? Te vive adulando y da la vida por vos. No. Aquí en la comunidad cristiana, yo tengo la estatura en Cristo para decirte, hermano, estás metiendo la pata. Escuchá lo que te pregunto. A mí me lo agradece la gente cuando le digo así, porque no se sienten que le falto el respeto. Sienten que le digo la verdad. Escuchen, la palabra dice que el sí sea sí y que el no sea no. Todo lo demás chamullo no dice, viene del enemigo. ¿Está? Que el sí es sí, el no es no. Toda esa otra cosa con la que vos querés pasar vaselina, como se dice, no va, no es de Dios. Ahí estás queriendo quedar bien vos. Estás queriendo que el otro no te tome a mal por tus heridas. Que me tome como pueda. Yo le doy la palabra de Dios. Total, no quiero que se enamore de mí. Quiero que siga a Jesucristo. Rectitud e intención en ese sentido. Los que más lo entienden son los niños. Van a ver las preguntas de los niños en el escrute. Es lo mismo que escuchan los adultos, pero con un oído de niño, con un oído de adolescente, le mueven el piso a cualquiera los chicos cuando preguntan en el escrute. Y esto, hermanos queridos, aquí en Ushuaia lo quiero decir.
Hay realidades en nuestra iglesia que no saben transmitir la fe a las nuevas generaciones. Esto no debe suceder con los que escrutan la palabra. ¿Cómo vos, padre, no le vas a dar a tu hijo el alimento de la palabra de Dios? No vale que vos te reúnas en un grupo de oración y lo mandes a jugar a la vereda al chiquito. Miren, por más chiquitos que sea, a veces hemos escrutado en casas de familia, estamos así en el comedor, digamos, y los chicos están jugando ahí en el living, chiquitos. Y hay silencios en el escrute, y un chiquito dice una palabra. Y vos decís, lo ha dicho el niño. ¿Cómo se dio cuenta? Si todos los tontos grandes que estamos acá no nos damos cuenta por dónde va Dios. Y el chiquito larga una frase. Todo lo que pasa en el escrute es palabra de Dios. Desde el momento de la hora en que se pone, por eso también la puntualidad tiene que ver con la cita. A ver si vos vas a llegar tarde a la puerta de embarque de un avión. Se te fue. Entonces, ¿desde qué momento llega el Señor? Desde el momento de la cita. Entonces, desde ese momento Dios actúa. Actúa si suena un celular, si se cae una olla, si el perro ladra, si el chico llora. Todo es palabra de Dios porque es acontecimiento de Dios. Dios está pasando ahora por esta casa, por este lugar, a esta hora, con estas personas. Es sobrenatural la cosa, ¿entienden? No es un berrinche así humano, es sobrenatural. Pasa Dios y yo no me lo puedo perder. Y todo lo que pase con Él es signo de Él, es palabra de Dios. En la práctica van a ver cómo funciona. Esto a lo mejor parece un poco frío porque estoy dando como las normas. Pero cuando estemos andando en el escrute, ustedes van a ver una de las primeras tentaciones de los grupos que comienzan a escrutar es quedarse más del tiempo que está prescrito. ¿Sí? Porque pasa el tiempo, pasa volando, les encanta lo que sucede durante el escrute y al principio, como están tan entusiasmados, se mandan 4 horas de escrute. Pero así, literal, ¿no? Y yo les digo, no, a las 2 horas hay que cortarlo. Entre 2 y 2 horas y cuarto. Sobre todo si son 12. 8 a 12 personas, con 2 horas y cuarto es suficiente. Y al principio yo sé que cuesta manejar los tiempos. ¿Qué pasa cuando eso sucede? Simplemente, cuando llega el tiempo, se deja de escrutar. Y se pasa a la última parte, que es lo que ustedes como grupo de oración hacen, que es la oración espontánea. Se traduce en oración espontánea cada una de las palabras, por eso también el cuadernito. El cuadernito espiritual, vos pones el nombre del hermano y la palabra que ese día le tocó. Porque vos sos testigo de tu hermano en el crecimiento de su fe. Vos sos como garante de la fe de tu hermano, si es que te importa. Entonces vas poniendo el nombre y la palabra que le tocó. El nombre y la palabra que tocó. Entonces tenés la lista de las palabras y con eso haces oración de petición, de acción de gracia, de alabanza y adoración y de intercesión. Que más o menos esta parte sí se sabe, solo que a veces cuando decimos oración espontánea, oramos de cualquier temática. En el escrute es solo de la temática que sucedió aquí, de las palabras que salieron. Y sobre todo si no te escrutaron, con esa palabra orás. Pidiendo luces, dando gracia, alabando a Dios por esa palabra que te regaló ese día. Ya que Dios te hable, es importantísimo. Tiene una palabra para vos. ¿Saben que va a haber un momento en que las palabras se van a terminar en nuestra vida? Es como que Dios te va a decir, ya te dije lo que te tenía que decir. Qué fuerte que va a ser eso, ¿eh? Ya no tengo palabras para vos. Ya te lo dije. Le decimos nosotros también a los chicos cuando no nos hacen caso, ¿no? Ya te lo dije. Y no tengo más ganas de decírtelo. Bueno, a Dios, Padre bueno, le pasa lo mismo. Ojo con llegar a eso, ¿eh? Porque ya ahí entras a jugar otras cuestiones. Muy bien. Entonces, los voy a invitar a que empecemos a hacer la experiencia y van a ver cómo funciona. Yo les voy a dar la cita bíblica del domingo que viene y vamos a comenzar ya la práctica concreta del escrute de la palabra.